Bienvenidos entonces a una nueva reunión de docentes de licenciatura en gerencia y gracias por levantarse esta mañana tan fría y tan poco amistosa. A ver, estamos retomando esta actividad después de un año, lamentablemente por una cantidad de circunstancias. No pudimos tener nuestra reunión en el comienzo de este año. Entonces, bueno, seguimos, como veníamos diciendo, seguimos con esta reunión del segundo semestre de 2018. A ver, el tema que vamos a estar tocando es un tema que nos está preocupando cada vez más, que es el nivel de exigencia. Y de alguna manera su contracara que es, bueno, ¿cuál es el nivel de exigencia o cuál es la evolución que está teniendo el nivel de exigencia? Si lo estamos manteniendo, si lo estamos bajando o qué está pasando con el nivel de exigencia. ¿Y qué significa además todo esto? Entonces, como siempre tenemos una agenda relativamente corta, que lo que implica esencialmente es que yo les voy a plantear algunos datos inicialmente, voy a formular una especie de diagnóstico tentativo y después vamos a tratar de encontrar algunas soluciones. No nos puede acompañar hoy Liliana Javif, porque no podía venir, pero yo estuve hablando con ella y le pedí si me podía dar un poco de input respecto de qué podíamos hacer para manejar las situaciones que estábamos observando. Y después lo que vamos a hacer es tratar de compartir ideas, iniciativas, qué podemos hacer. Y quiero atarlo con justamente la reunión que tuvimos hace un año casi ya, que estas son las cosas, algunas de las cosas que aparecieron en la reunión pasada. ¿Se acuerdan? La reunión pasada estuvimos hablando del rigor que le pedíamos a los estudiantes porque no escribían bien, porque no pensaban de manera ordenada, porque no eran rigurosos en sus análisis. Entonces, estas fueron algunas de las cosas que dijimos en aquella reunión y parecen ser relevantes en el contexto que estamos viendo. A ver, vamos a comenzar entonces con alguna información que tenemos. Y esto está basado, la información estadística me la proporcionó Jaime aquí, que es el custodio de la información y el procesador de información. Fíjense, algunas de las cosas que pudimos ver, esto es información de 4 años, ¿no? 2014, 2017, todos los años. Es decir, esto no es una foto, esto en el fondo es una película, ¿no? Y lo que vemos son cosas por el estilo. ¿Qué pasan con la coherencia o la uniformidad o la razonabilidad de las dispersiones en las evaluaciones de los docentes? Y lo que vemos aquí es que parece que hay dispersión, una dispersión bastante grande, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? 4 docentes de una misma materia, de una materia que se exonera, y resulta que en algunos casos tenemos un 22% de exoneración y el otro docente tiene 66% de exoneración. Llama un poco la atención que se den estas cosas. ¿Qué otras cosas hemos visto también? Por ejemplo, tasas de exoneración que parecen, en términos absolutos, muy altas. Esto es en un curso con exoneración de 86. Entonces vemos que en algunos casos, bueno, acá también se da la misma dispersión que teníamos antes, pero también tenemos casos donde un docente en particular hizo exonerar o exoneró a 3 de cada 4 estudiantes. Y no eliminó a nadie. No eliminó a nadie, además. Entonces, uno piensa que la curva de corrección está muy corrida hacia la derecha, ¿no? Hay otros indicadores. Por ejemplo, en números absolutos. Estos no son porcentajes. Uno puede asumir de manera bastante tranquila de que el número de estudiantes permanece más o menos constante. Entonces, y el número de evaluaciones, si uno quiere, también permanece más o menos constante. Entonces, ¿qué evolución observamos allí? Desde el año 2014, primer semestre, hasta el último semestre de 2017, vemos una tendencia hacia abajo, pero una tendencia hacia abajo moderada. Estamos hablando de una tendencia de una reducción de un 30% en el número de eliminados, ¿no?, en cursos con examen.
O sea, el número total de eliminados cae. Un último dato, y esto en rojo, Dixit Damiani. El porcentaje de exoneración está subiendo de manera significativa. De un 38%, es decir, 4 de cada 10, estamos llegando a 5 de cada 10 en un periodo relativamente corto, ¿no? Y quizás más interesantemente y más detalladamente todavía, acá hay un análisis de las notas dadas por nosotros los docentes a los estudiantes. Aquí hay una comparación punto a punto, año 2014 con año 2017. Y fíjense el cambio muy importante que hay en los dos grupos de calificaciones. Aquellos que tienen que ver con la aprobación del curso, pero con la obligación de dar examen, y las calificaciones que exoneran a los estudiantes. Como vimos antes, hay un fuerte incremento, pero además hay una corrida en todos los puntajes. Por un lado, hay una caída fortísima de los 70. El 70 parece que ya no es una calificación políticamente aceptable. El 70, que antes lo usábamos de una manera muy frecuente o relativamente frecuente, ahora hay muy pocos con 70. Entonces hay 71, 72, 73. Y han aumentado más los puntajes que se acercan un poco hacia el 85. Y después lo que observamos es miren que en el 2014 ya había exoneración, ¿no? Pero en el 86 tiene un moderado aumento, nada significativo, pero fíjense lo que pasa con las calificaciones de 87, 88, 89, 90. ¿No? Hay unos aumentos muy, muy importantes, de allí para arriba. ¿No? Tenemos la cordura, la political correctness, diría yo, de no dar muchas calificaciones de 85 y 84, lo cual es razonable, ¿no? Entonces, pero vemos aquí un shift también, no solamente en cuanto a las categorías, sino también en cuanto a los puntajes, ¿no? Por categorías me refiero categoría pasa examen o categoría exonera, ¿no? Yo estuve mirando un poco la literatura a ver qué contaba. Si esto era un problema nuestro o esto era un problema que se daba en otros lados. Fíjense, esto es un artículo muy interesante de 3 autores, de Bird, Anderson y El Fesi. Y en este párrafo, que es el introductorio del artículo, se mencionan 3 situaciones que yo creo que plantean con claridad que no estamos solos en esta tendencia. Primero, la mitad de las notas otorgadas a los estudiantes de pregrado, ¿no?, en los años más recientes han sido en Estados Unidos A o A-. ¿No? El 91% de los que se graduaron en Harvard, en la Universidad de Harvard, se graduaron con honores en 2001. Es decir, hay un corrimiento en unas universidades de gran prestigio. Pasa lo mismo en Princeton. El porcentaje de A's pasó de 31, más o menos, a mediados de los 70, a 46% más recientemente. En la enseñanza secundaria de Estados Unidos pasa lo mismo. Los scores del SAT no han cambiado, pero las notas con las que los estudiantes van a tomar el SAT son sensiblemente mayores, ¿no? Y este proceso no comenzó ahora. Según las investigaciones, este proceso empezó en la década del 60. Que mirándolo de otro ángulo decís, qué bueno que está, porque lo que está diciendo es que si yo miro la nota, que es un resultado lo más objetivo posible, si el chico aprendió o no aprendió, quiere decir que los chicos aprenden más. Y yo creo que de los 60 al día de hoy, yo estoy del año 96 acá, y creo que hice un avance muy, muy importante en lo que es
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces digo, que a los chicos le vaya mejor, es una buena noticia, para mí. Eso es lo que decía. No te quiero interrumpir en el, pero digo, me parece que, claro, yo veo también, decís, a ver, estás mirando grandes jugadores, ¿no? Lo que está pasando, entonces también estamos en las mejores ligas, ¿no? Nos pasa lo mismo que a Harvard, por decir algo. Eso es lo que yo quiero decir. Y algo para agregarte sobre la primera, porque acabo de hacer Marketing 2, solo para agregar a la primera, quizá la primera diapo, donde decís los porcentajes que exoneran, ¿no? Yo tuve 2 grupos de Marketing 2. En uno exoneraron el 30% y en el otro 67%. Un grupo de 8 a 10 y el otro de 10 a 12. Son grupos distintos. No me cabe duda. No te olvides O sea, que el el mismo número... docente, estoy tratando de controlar, mismo docente, mismo momento, contextos similares, cambió el grupo. Gustavo, no hay cambió ninguna Rubinstein, duda, no lo sé. no hay ninguna duda de que todos hemos tenido la experiencia de tener estudiantes muy buenos o grupos muy buenos y grupos muy malos. ¿En dónde reside el valor de esa estadística? Jaime se tomó el trabajo de trabajar con 4 años y con múltiples docentes. Entonces, parece ser que estas diferencias, estos extremos, digamos, en la distribución, de algún modo deberían equilibrarse, deberían compensarse. Es ese el valor que tiene el tomar una serie más larga, ¿no? Me parece muy interesante tu escepticismo o tu visión de decir, me parece que esto es muy bueno, en realidad, no es malo. Y yo creo que este es el tipo de reflexión que tenemos que hacer. Realmente tenemos estudiantes que tienen mejores competencias de las que teníamos hace 10, 12 años, o estamos siendo más benignos en la calificación. Me parece, Enrique, que también habría que analizar si estamos midiendo lo mismo. Me parece que no. ¿En qué sentido lo estás diciendo? Que lo que acabas de decir, que ahora medimos más competencias e históricamente evaluábamos otro tipo de cosas. Digo, yo hablo por mí misma, por ejemplo. Se evaluaban, no sé, conocimientos que se aprendían poco menos que de memoria en las evaluaciones. Y nosotros ahora estamos mucho más volcados, eso creo, a medir competencias. Entonces, la competencia no pasa solo por los conocimientos conceptuales o teóricos, ¿no? Es más difícil de observar y de medir. Entonces creo que también habría que preguntarse si lo que estamos evaluando es lo mismo. Mirá, yo comparto plenamente la preocupación o la pregunta que está formulando. Ustedes saben que en varias reuniones yo les he dicho que yo adoro a mis estudiantes. Es más, yo de alguna forma me gustan más estos estudiantes que los que teníamos hace 20, 30 años. ¿Por qué? Porque estos son mucho más desafiantes, mucho menos prejuiciosos, más críticos, sí. Y estoy de acuerdo contigo en que probablemente estamos enseñándoles cosas distintas, les estamos pidiendo que desarrollen competencias distintas a las que pedíamos antes. Y las de antes eran más cuadraditas, ¿tá? 2 más 2 es igual 4. ¿Tá? Sin embargo, mi duda radica en que si pensamos, por ejemplo, lo que estuvimos hablando en la reunión anterior, con los problemas que tienen para expresarse los estudiantes, digo, caramba, ¿a qué le podemos asignar el problema de que antes no observábamos estudiantes que se expresaran de manera incorrecta, que no pudieran comunicar ideas de manera ordenada, coherente, bien expresada, ¿no? Jaime. Sí, a ver, lo que está atrás de esa investigación estadística que yo saqué partió de 2 hipótesis de investigación. Una es un creciente número de graduados que en su encuesta de graduados dicen que la carrera es fácil. Ese es uno. Y la otra hipótesis es los docentes que un día sí y otro también viven quejándose de que los alumnos ahora no estudian, que esto... En general no hay docente que no diga cosas por el estilo, incluido el uso del idioma. Entonces, había que contrastar si eso tiene base real o no, y eso es poco lo que se buscó acá, digamos. O sea que en definitiva, la hipótesis, o sea,
se desmintió, digamos, desde el punto de vista de lo que piensan los docentes, o tienen razón los graduados que están diciendo cada vez más que la carrera es fácil desde el punto de vista de exigencia. Sí, tenemos algunos estudiantes que dicen eso, tenemos estudiantes, a Marcos, tenemos estudiantes que dicen, encuentro que hay disparidad entre los criterios de corrección de los docentes. Con fulanito es difícil aprobar, con sultanito es muy fácil, ¿no? Tenemos esas, que son las primeras estadísticas que les mostramos, ¿no? Como es un fenómeno muy complejo, esto plantea una serie de dudas, ¿no? Y justamente eso es el interés que tiene trabajar este tema. Marcos. Algunas reflexiones, a partir de lo que vos planteás. En primer lugar, en este estudio que lo que hace es una descripción de la evolución de las notas, no explica qué factores causales hacen que esto haya cambiado. Hay muchas formas de poder explicar, ¿sí? En 1960, la cantidad de personas que tenían un grado universitario en Estados Unidos son muchos menos que los que tenían en 2000. Entonces, los estudiantes más jóvenes vienen en mayor medida de hogares donde hay egresados universitarios, con biblioteca, con un nivel de discusión, que obviamente eso está además probado con otros estudios que facilita mucho el aprendizaje. Es decir, los niños que tienen más de 10 libros en la casa tienen notas diferentes a los que tienen en su hogar hay menos de 10 libros. O sea que hay un cambio social detrás que te podría explicar esto, y no la facilidad o la infantilización de los docentes, digamos, ¿no? O la mayor tolerancia de los docentes. Después, con respecto a la muy buena investigación estadística de Jaime, está muy bien para mí el planteo, pero debería tener una estrategia de control. Es decir, ¿qué factores es necesario sacar de la ecuación para que la comparación entre los docentes sea justa? Pero está muy bien lo que hizo Jaime. Ahora lo que yo digo es, la cantidad de estudiantes, por ejemplo, para mí es un factor muy importante. Yo doy clases en primero en LI. Entonces en LI este año entraron 57, ¿sí? Pero al último parcial llegaron 41. ¿Ah? Algunos porque abandonaron, 4 o 5 porque no se enteraron que había un parcial, nadie les comunicó, las cosas de siempre. Entonces, los que tienen nota final son 41, no los 57. ¿Sí? ¿Y qué 41 son? Son los 41 que más siguieron el curso, ¿no? Entonces, entre ellos, obviamente, hay un porcentaje, en torno al 40%, que exoneró la materia. ¿Sí? Pero bueno, me quedaron al final los estudiantes más. Después, me parece que eso... pasado lo mismo en el pasado, ¿no? Para mí hay otro factor que tenemos que tener en cuenta en la universidad. Yo empecé a trabajar acá en 2005, ¿sí? Y digamos, la variabilidad humana que había, ¿no? Si uno lo mide por nivel socioeconómico en 2005, con la que existe hoy en día, ¿sí? Hay una diferencia enorme, ¿sí? En 2005 eran grupos más homogéneamente de segmentos A, ¿sí? Y hoy en día en la universidad tenemos mucho más mezcla social, lo cual ha contribuido de manera muy buena a la formación de los grupos, al debate que hay en la clase, y obviamente eso tiene que haber repercutido en los aprendizajes de los estudiantes. Y después, por último, me parece que además de las notas hay que tener en cuenta, me parece que como el momento final para evaluar si estamos haciendo bien las cosas, son las tesis, ¿sí? Porque si vos tenés que mejorar las notas, pero tenés tesis de mayor calidad, evidentemente mejoran las notas porque hay una mejora en los aprendizajes, y eso se ve reflejado en las tesis. Yo hice un estudio para tesis, tengo una base de datos para tesis de ley, y lo que muestra ese estudio es que ha habido una mejora en las notas de las tesis, ¿sí? Y es un excelente control, porque en realidad buena parte de los que ponen la nota no es personal, no son profesores de esta casa, ¿no?
Son personas invitadas. Y que no reciben ninguna presión y que, o sea, esto es un sistema todo muy transparente, digamos. Entonces ha habido una mejora y si uno se mete yo me metí en las tesis y realmente hoy en día en LI prácticamente es la única licenciatura de estudios internacionales que hace tesis de investigación serias, ¿no? Lo que se hace en la Universidad de la República, lo que se hace en la Católica, muchas veces no es estrictamente investigación, ¿sí? O sea, que ha habido una mejora significativa en la educación que reciben y me parece que en los aprendizajes que tienen. Lo que no podemos olvidarnos es que al final siempre vamos a tener una distribución más o menos normal. La pregunta es hacia dónde se va corriendo, ¿no? La media. ¿Dónde va? ¿Se va corriendo porque efectivamente está habiendo una mejora en el desempeño que están teniendo los estudiantes? ¿O se está corriendo porque nosotros queremos ser más políticamente correctos? Y esto es un cambio que hay en el ambiente. En la década del 60, este es un chiste que seguramente ustedes ya han visto, el maestro, el estudiante y los padres, en el dibujito. En la década del 60, los papás le dicen al alumno, ¿qué son estas notas? A su hijo, ¿no? ¿Qué son estas notas? Y apoyando al maestro, ¿no? En la década del 2010, son los los padres, hablándole al maestro, con el niño con cara de santo, diciéndole, ¿qué son estas notas? O sea, ha habido un cambio muy sutil, año a año, pero perceptible punta a punta, donde nosotros, en nuestra experiencia, tenemos a estudiantes y, en algunas ocasiones, a los padres que me dicen, ¿cómo es posible que mi hijo tenga esta nota? ¿No? Nivel universitario. Entonces tú decís, ¿cómo han cambiado las cosas, no? La political correctness juega un rol importante en todo esto, ¿no? Estoy de acuerdo con él que hay que tener cuidado en apurarse a veces a decir, bueno, si esta materia están salvando muchos es porque el docente está siendo más benévolo con las notas. Yo creo que hay que tener cuidado con eso porque en cierto modo es cierto que ¿por qué no pensar que aprendieron mejor? O que el docente por ahí pudo transmitir mejor. Ahora, también el problema está en lo primero que tú decías, en la misma materia que tenés muchos docentes distintos con distintos resultados. En LI, que, bueno, claro, yo entiendo que por escala podemos hacer otras cosas que en LA son más difíciles, pero nos pasa, también hay que prestar atención porque nos pasó, y tú estuviste en esta discusión, de tener dos grupos totalmente diferentes en primero, con el mismo docente, y no podía, ¿tú te acordás? Pero que la mezcla dio dos grupos, un grupo muy bueno y un grupo muy chato, pero súper chato. Y lo que hicimos fue mezclarlos al segundo semestre, porque tenías también en la clase identificar a aquellos que son los que empujan la discusión, los que empujan al resto, porque son los que preguntan, porque son los que, ¿no? Sobre todo en primer año, que es lo más, bueno, nosotros es donde tenemos de repente la pérdida mayor. Entonces, bueno, tratar de tener también bien identificados a los estudiantes que son los que llevan adelante, que estén divididos en los grupos, porque entonces ahí, con ese criterio, en el primer, la diapo en la que tenés una materia, distintos docentes, si uno tuvo, o un grupo como nos pasó a nosotros, tan chato, es normal que le hubiera dado mucho menos que el otro grupo. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Ahora, después también es verdad, lo que decía Marcos, que también da clase en primero y los ve al final, que en el transcurso del camino hay un cambio muy importante, por lo menos en la ley. Nosotros podemos comprobar que efectivamente, cuando están en primero, parece que fueran... No parece que pudieran razonar demasiado, y es verdad, tampoco les cuesta mucho expresarse, pero cuando llegan al final, a veces son los mismos, que los reconoces en el crecimiento, y eso también habla bien del camino recorrido. Uno de los conceptos cortitos nomás que me echo es, me gusta todo el micrófono, es que pusiste el tema de que los muchachos dicen que les resulta más fácil. Entiendo, poco exigente. Poco exigente. Bueno, yo te digo que los muchachos ahora lo que no les importa es decir lo que sienten.
Antes nadie bardeaba su propia carrera a la cual había hecho, si le había gustado, no le había gustado, le había ido bien, no le había ido mal. Era bastante hipócrita en cuanto a la imagen que daba hacia afuera y lo que expresaba, ¿no? Hoy, si no les gusta, no les gusta y te lo dicen. Inclusive ya le han perdido bastante el temor a la parte de la evaluación de satisfacción al docente. O sea, no importa si le da confianza o no de lo que le puede ir en contra o no, lo verbalizan lo que sienten, ¿no? Entonces, esa premisa de que los muchachos entienden que es más fácil, creo que están diciendo lo que sienten que otros sentían en otras generaciones, pero que no lo decían. Ok, a ver, puede ser. También es cierto que quizás nosotros somos más sensibles ahora a la voz que de algún modo es disonante, cosa que antes la descartábamos, decíamos, bueno, este es el rarito que está diciendo cosas que... ¿no? Y hoy nuestra actitud es distinta. Cuando alguien, aunque grite de los extremos, lo tomamos más en cuenta, ¿no? Y lo cual está bien. No sé, yo en términos generales creo que debemos ser un poco escépticos y decir, ok, puede ser que se esté dando esto, ¿y qué pasa si se está dando lo otro? ¿No? Sí, Pablo. No, yo, también como Ricardo me interesa más el tema de la facilidad o la poca exigencia que perciben los chiquilines que el tema de las notas, porque las notas es un indicador, es un instrumento que incluso se puede usar como una forma, en vez del palo, la zanahoria de poner una buena nota y con eso aprenden más. Pero poca exigencia, poco esfuerzo, me demandan poco esfuerzo, me suena a aprendo poco, a cambio poco las ideas con las que venía al iniciar la carrera. Entonces, eso es lo que me parece preocupante y lo que tendríamos que tratar de ver. Yo cuando los agarro en el plan de negocios, los encuentro con agujeros importantes, ¿no? En la forma de pensar y en las herramientas que han adquirido. Esto es un problema que tenemos en todas las disciplinas sociales, ¿no? Un segundo, Jaime. A lo largo del tiempo, yo creo que pasan dos cosas. Uno, cambia el propio curso, cambia el enfoque, cambia la temática, lo que fuere, la metodología. Y por otro lado, cambian también nuestros recuerdos. Cuidado, también cambian nuestros recuerdos. De alguna manera uno puede, y lo voy a hacer como iconoclasta ahora, uno tiende a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, por naturaleza. Entonces, mirá qué desastre los estudiantes de ahora, porque los de antes, yo recuerdo haber leído, creo que era de Aristóteles o Platón, no me acuerdo, un discurso donde él habla de los jóvenes estudiantes en la Atena del 500 a.C., una cosa por el estilo. Y dice cosas con las que uno podría estar de acuerdo en un 100%. La displicencia de los estudiantes, que se toman todo para la broma, que toman demasiado, que la juerga es demasiado grande, que ¿a dónde va la sociedad, caramba? Y tú decís, pero no puede ser, hace 2500 años de esta historia hicimos el mismo problema. Cuidado con el recuerdo que tenemos del pasado. Yo en parte estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, yo encuentro que los estudiantes tienen agujeros. Pregunta, ¿los estudiantes de hace 20 años, 25 años, en plan de negocios, tenían agujeros? Yo creo que sí. ¿Cuántos agujeros? No lo recuerdo. Me duelen mucho más los agujeros de hoy que los agujeros de hace 25 años, por supuesto. Y si ustedes me preguntan, ¿qué fue la aceptación inicial de Gustavo? Lo que les estamos pidiendo ahora, nuestra expectativa de desempeño, ¿es semejante a la que teníamos hace 20 años?
o es más alta de la que teníamos hace 20 años? Honestamente, I don't know. Por supuesto que yo sostendré hasta el final que soy igual de exigente, intelectualmente. Pero creo que es sano el escepticismo de decir, ¿estás seguro? No lo sé. Hay otros datos que no los pasé en otra etapa a Enrique que creo que son relevantes. Yo hice el análisis de las encuestas de todos los graduados de los últimos 10 años. Y entre los graduados de LEA hay una altísima correlación entre el PAC final y la percepción del nivel de exigencia. O sea, los de mayor PAC dicen que les resultó más fácil, absolutamente. O sea, pero el tema es cómo valoran la exigencia, porque los mismos que dicen que tienen menor exigencia son los que están más satisfechos, lo cual parecería contradictorio. Entonces, la percepción nuestra como docentes de repente de exigencia es distinta de la percepción de exigencia de ellos. O sea, me gradué con 90, fue fácil, pero estoy muy satisfecho con la carrera. Son los más satisfechos. Y yo pregunto, es una cosa... psicológicamente, me estoy metiendo en aguas muy profundas para mí, ¿no? Pero me pregunto esto. Psicológicamente, cuando yo me enfrento a la encuesta y veo que tengo un PAC de 90, ¿no tengo una cierta satisfacción moral de decir, soy brillante y por eso el nivel de exigencia es bajo? Y me complazco en decir que, caramba, esto era fácil. No lo sé. Esto es muy complejo y, muchachos, no estamos revelando ningún secreto. El proceso educativo es un proceso brutalmente complejo y dinámico. Y lo que tenemos que hacer es manejarnos en ese contexto dinámico y complejo, donde pretendemos manejar información que en principio parece ser incontrastable, y sin embargo, lo que estamos haciendo en esta reunión aquí es echando algunas dudas sobre cuál es el valor cuál es la consistencia, es decir, cuál es el valor de la información que tenemos. Yo creo que estos temas no deberían ocultar el hecho de que tenemos que seguir siendo sumamente vigilantes respecto de la exigencia que le plantamos a los estudiantes, de lo que esperamos que ellos sean capaces de hacer, ¿verdad? Una observación que hago sobre los estudiantes de LEA es que es una población que tiene muchos contrastes, ¿sí? Somos muy diversos, sí. Hay una diversidad muy grande y hay extremos, hay estudiantes que tienen mucha dificultad y hay estudiantes muy buenos y muy buenas que digamos, están muy despegados, ¿no? Y también lo que he visto hablando con ellos es que las exigencias de las materias tienen también muchos contrastes, ¿no? Es decir, me ha pasado parar una clase y decir, muchachos, ¿qué les pasa? ¿Por qué? No, tuvimos un parcial de tal materia y tuvimos que memorizar 150 fórmulas. ¿Cómo que tuvieron que memorizar 150? Sí, tuvimos que memorizar 150 fórmulas porque no podemos ver las fórmulas en el examen, ¿no? Ya. Entonces, yo hice licenciatura, maestría, tuve 5 o 7 estadísticas aproximadamente, nunca no me dejaron ver la fórmula, porque bueno, es en algo el más mundo propio real del siglo XV, ¿no? nadie deja de tener las fórmulas a mano. Está bien, pero entonces, y después hay materias también que los estudiantes dicen, no, es muy fácil, se estudia solo el PowerPoint o cosas así, que se quejan de ese tipo de cosas, pero a mí me parece que hay como esos contrastes, ¿no? Que hay que tenerlos en cuenta en el tema de la exigencia, porque pienso 3 cosas de la exigencia. Primero, que hay que separarla de la discusión del aprendizaje. No hay ninguna correlación conocida entre mayor exigencia y mayor aprendizaje. Las personas no aprenden más porque el profesor sea más exigente. Según este estudio que está acá, la relación que hay es que los profesores muy buenos o los profesores muy malos, que los cursos más difíciles
no hacen que las notas sean mejores. Y los cursos muy fáciles tampoco hacen que las notas sean mejores. Claro. Pero el tema es el aprendizaje, o sea, desde el punto de vista de cómo hacer que las personas aprendan y favorecer sus aprendizajes, hasta donde sé y he estudiado, la exigencia no es un elemento relevante. Por lo tanto, hay que separarlo de los aprendizajes. La exigencia tiene que ver con otras cosas. ¿Me dejas hacer un comentario ahí, perdón, Marcos? Sí. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que el tema que se está estudiando probablemente tenga percepciones distintas de dificultad. Voy a poner dos casos extremos. Uno, un estudiante de primer semestre, tú lo pones en nivelación matemática y probablemente te diga que es una materia difícil. Tú lo pongas en emprendimiento y sociedad y te diga que es una materia muy fácil. Claro. Probablemente los objetivos de aprendizaje, y probablemente Minga, seguro que los objetivos de aprendizaje en nivelación matemática son muy distintos que los de emprendimiento y sociedad. Yo estaría dispuesto a mantener una discusión acerca de cuál es la trascendencia de los aprendizajes que queremos que se lleven en una y en otra materia. Claro. Porque buscan dos cosas muy distintas. Una es claramente el manejo de unas herramientas, que además tienen la prueba del 9 para ver si estamos haciéndolas bien o no. Y en la otra lo que hacemos es tratar de hacer que reflexionen acerca de su visión del mundo de hoy y del mundo del mañana. Entonces decís, claro, esto es mucho más soft. Esto no admite reglas del 9 para verificar. Sin embargo, la comprensión del mundo en el que estamos viviendo y a dónde vamos, o una especie de guía a dónde vamos, tiene consecuencias dramáticas para la vida de estos muchachos, que van a tener consecuencias mucho más dramáticas de saber la fórmula de solucionar AX2 más BX más C. O sea, sin embargo, los muchachos van a decir que es mucho más difícil nivelación matemática que emprendimiento de sociedad. Creo que eso aumenta el grado de complejidad que tiene la evaluación de exigencia y aprendizajes. A lo que voy es que también es una carrera que intenta trabajar determinadas herramientas de pensamiento en los estudiantes que podrían clasificarse como herramientas de pensamiento lateral, ¿no? Es decir, resolver situaciones en la cual la solución parece obvia pero no lo es, ¿no? Y tenés que pensar un poco más y tenés que salirte de la situación. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí, que bueno, que en LA puede ser que escriban peor, ¿sí? Puede ser que escriban peor. De eso doy fe. Puede ser que de repente en matemáticas les vaya peor, pero en lo que es el core de la carrera, ¿no? En pensar una situación de negocios, por ejemplo. ¿Cómo estamos haciendo? Yo les cuento un ejercicio que hago desde hace 5 años. Trabajo con la autobiografía de Groucho Marx, en la cual Groucho cuenta, no sé si lo conoce, el padre de Groucho era bastante delirante y era sastre. Entonces cada tanto inventaba algún negocio para hacer y siempre le iba mal. Entonces cuenta una vez que quiso armar con otro un negocio de planchado de pantalones. ¿Ah? Entonces yo les leo toda la historia hasta el momento en el cual abren la puerta del negocio, ¿no? Entonces le digo, bueno, ahora pongan por separado. Por un lado, todas las cosas que el padre de Groucho y su socio hicieron bien como para que el negocio sea exitoso. Y todas las cosas que no hicieron, ¿sí? Después comparen y establezcan la probabilidad de que el negocio sea exitoso. ¿Ah? Y después les leo, después de que tenemos la discusión, les leo el final del relato. Entonces, en los 5 años, lo que yo veo es que la densidad del pensamiento de los estudiantes cuando hacen el análisis de qué hizo bien y qué hizo mal, ¿sí? Es mayor. O sea, y sí, tengo estudiantes que escriben mal, que de repente no saben citar bien, que les cuesta leer un dato estadístico, ¿no? Pero estudiantes que las situaciones de negocio las pueden pensar. Y son estudiantes que hoy en día están en tercer año. Yo veo que han mejorado esas capacidades. Yo no sé si se están trabajando más, ¿no? Esas capacidades
Pero yo veo que hay, y me parece que eso es algo que hay que tener una medición de eso, y me parece que las tesis pueden ser un lugar en donde todas estas cosas uno puede verlas, ¿no? Y calificarlas, y ver cómo evolucionan en el tiempo, y es una muy buena medida de el trabajo que estamos haciendo todos en conjunto. Sí, la tesis de la que tú hablas es para nosotros el plan de negocios, ¿no? Plan de negocios, sí. Entonces, el plan de negocios es un poco el baremo que estamos teniendo para ver cómo están evolucionando. Y otra vez te digo, no es tan fácil, porque hay varias cosas que han cambiado en el plan de negocios. En el proceso, en la forma de calificar, en el propio contenido del plan de negocios. El último semestre hemos hecho un cambio relativamente importante. Todo el contenido del primer capítulo del plan de negocios lo hemos alterado, ¿no? Yo quería hacer un comentario sobre alguna experiencia que hicimos en posgrados, ¿no? Hablando cuando tú hacías referencia ahora a Liliana Javif. Entonces, lo que hicimos, Liliana lo que hizo muy bien, que es interesante y que me parece que está bueno para reflexionar, es trabajar un poco con el número que ponemos al final sobre la nota, que es el resultado de aprendizaje objetivo desde el punto de vista del docente. Nos llevó a trabajar un poco más la parte del resultado de aprendizaje del lado de lo que es la evaluación formativa, que es la evaluación que nosotros hacemos para ver si está aprendiendo o no está aprendiendo. Entonces, ¿qué hicimos en posgrado? Lo que hicimos fue, por ejemplo, en marketing de demanda, que ellos tienen que hacer una investigación sobre el consumidor y tratar de entender el consumidor y después hacer una serie de recomendaciones a una marca para lo que entendieron. Lo que hicimos fue, pusimos en el pizarrón, ellos iban a pasar a hacer la presentación del trabajo final, 10 minutos. Entonces hicimos y nos pusimos de acuerdo y pusimos los criterios con los que nosotros íbamos a evaluar toda la clase a esas presentaciones. Lo que era la presentación oral, a ver si se enganchó en la entrada, si tuvo buen cierre, si tuvo buen ritmo la presentación, si el lenguaje fue bueno, si el contenido fue bueno. Pusimos todos los criterios que nos parecía que una presentación exitosa era buena y después pusimos los criterios con los cuales nosotros pensamos que este trabajo estaba bien hecho. Y lo hicimos en conjunto con los alumnos y lo pusimos en el pizarrón y pusimos estos son los criterios, que es lo que se llama hoy la rúbrica con la cual tú... Tal cual. Pero la rúbrica no la hicimos nosotros. La rúbrica que ellos trajeron, y yo la traje en un papel que la hice con Cometo, coincidió en 9 indicadores de 10, ¿está bien? Pero la construcción también, uno también la lleva un poco, ¿no? ¿Está bien? Pero la hicimos entre todos y dijimos, nos vamos a evaluar con esto, ¿está bien? Pero la entendieron. La construyeron. Y era dura la grilla, ¿está bien? Pasaron las defensas, ¿está bien? Yo fui con estos iPhone nuevos que están buenísimos, ponés 10 minutos, a los 10 minutos se sonó la alarma, para afuera, terminaste, ¿está bien? Entonces, una de las cosas era manejo del tiempo, donde vos evaluabas, ¿está bien? Los grupos evaluaron, los chicos evaluaron y pusieron a ver si... Entonces, habían cosas muy grosas de aprendizaje, ¿está bien? En la grilla que pusimos en la rúbrica, pero estaban los criterios, ¿está bien? Eso lo subimos a internet y eso fue parte de la nota. Pero la nota no fue lo que ellos pusieron, fue la nota que le puso Teresa Cometo a la percepción de la nota que habían puesto ellos. Agarró y le dijo, me parece que acá vos dijiste que esto está bien redactado el Insight, le pusiste 10 puntos, está mal redactado el Insight por esto, por esto y por esto. Por eso colgamos eso en aulas, claro, y la nota que tienen hoy no es la nota que le pusieron los chicos en la evaluación. Entonces, hay una riqueza muy interesante en este aprendizaje que hicimos con Teresa. Primero, en la nota... Está bien, porque al principio yo dije, Teresa, ¿vamos a poner la nota que pusieron ellos? No, vamos a poner nosotros, vamos a evaluar si ellos evaluaron bien los criterios. ¿Me explico? Pero, a ver, hay mucho para hacer en esto, pero es interesante, porque acá la mirada de Javif, que nos cambió la cabecita, es usar la evaluación para aprender, no para poner una nota, y después vemos la nota, déjate joder con la nota. Eso fue lo que dijo. ¿Me explico? Estás muy enfocado siempre en la nota, y acá es aprender, aprender, aprender. Si yo hago una investigación en mi cátedra, en Marketing 2, en esta asignatura que estoy diciendo, no hay rúbricas. ¿Y entonces cómo evaluás? Entonces, primero hablemos de cuáles son las rúbricas. Si yo te hago un análisis y me levanto todo en aulas ahora y te desafío en todos los planes de curso y busco las rúbricas, ¿en cuántas encuentro rúbricas? ¿En cuántas encuentro los criterios con los cuales me vas a medir? Vas a estar como Moisés buscando un hombre justo. Bueno, no voy a encontrar nada, porque yo ya lo vi. Pero digo, no es que estemos... A ver, no es para ponerse, tampoco decir, es como vos empezaste. Este problema lo tienen todos. Absolutamente. Es una evolución de la educación donde, y bueno, así vamos. Si llegaste...
Yo fui al Instituto de Educación el semestre pasado, me dijeron, Rubinstein, ¿querés aprender algo nuevo? Sí. Definir los resultados de aprendizaje, los explicaste bien, están bastante bien. Ahora andate a la evaluación. ¿Cómo estás evaluando? ¿Qué estás evaluando? Vamos a ver cómo evaluamos esto. Y ahí aprendí, porque me dijeron, sacá todo el producto, andá directo a la evaluación, y ahí aprendí cosas, ¿cómo se llama este? Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, que son muy buenas. Pero digo, es interesante. Si uno mira los MOOC, donde uno estudian 150.000 tipos a la vez, ¿cómo se evalúan? Se evalúan por pares. Es coevaluación. Entonces está apareciendo esto de formas distintas, pero sin perder el foco del aprendizaje. Me parece que una cosa que es interesante y que por eso pasa, creo, un poco, que cuáles son los criterios con cuáles vos estás mirando un examen, si son distintos, si no están escritos, y si además tiene que decir en qué criterio cuándo es un 1 y cuándo es un 10. Si escribió bien el margen pero lo calculó mal, es 0,5. Y si escribió bien y además lo calculó bien, es 1. Pero tiene que estar la rúbrica y qué va adentro. Es muy difícil hacer esto. Eso es lo que quiero decir. También no quiero decir que no hay que hacerlo. Está bueno ir en ese camino. A ver, no nos fue bien a Cometo con lo que hicimos. Hubo gente que vino a golpear la puerta y dijo, esto no fue justo. Y lo que hicimos fue, después vino otra profesora gringa que se llama Mary Tharp y lo hizo y dijo, no, vamos a parar la nota de todos los que pusieron y el promedio. Bueno, son evoluciones que estamos haciendo, es interesante, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, me parece que, ojo, lo que quiero decir es, la nota es un feedback también. Entonces miremos el feedback de la parte que se llaman formativa, la otra parte de la nota. Esa es un cambio que a mí, de viejo, hace 20 años, 22 años que estoy en esto, en este año me cambió la cabeza. Y es interesante, la cabecita te va cambiando. Por eso digo, está bueno, de los 60 ahora hay cambios, ¿no? En Astin, ese fue el que inventó, Astin, sí. Fue el primero que dijo, el que fabrica la educación es el estudiante. Ya. Carolina. Sí, un poco lo que dice Gustavo es lo que se habla en cuando uno evalúa por competencias, ¿no? Obviamente. La rúbrica es difícil de armar para las materias, es muy difícil, por eso hay un poco de resistencia, pero para mí hay que ir para ahí. Lo que quería decir es que nosotros en primer semestre, en Administración General, que es una materia que para ellos es dura, porque tiene además muchas evaluaciones, tiene puntos de clase, tiene casos que se discuten en la clase, tiene parcial y tiene obligatorio, o sea que matamos a evaluaciones en realidad. Tratamos que sean formativas, por lo menos 2 de ellas, ¿no? O sea, los puntos de clases, no sé, depende de lo que haga el docente, tratamos de hacer dinámicas, pero sí tenemos la presentación de casos o situaciones problema y tenemos también el obligatorio, ¿no? Pero en la presentación de casos nosotros introdujimos, a raíz de una sugerencia muy interesante de Alan Kong en su momento, una evaluación de pares, que la hacemos ahora por Socrative y que está muy buena. O sea, nosotros evaluamos como docentes la presentación del caso, en la clase que se lleva en la letra antes, pero el resto de los compañeros también contesta una serie de preguntas que tienen que ver con qué tan profesional fue la presentación, si hubo claridad en lo que expusieron, si lo que se dijo tiene que ver con lo que se había discutido antes en la clase y se aplicaron algunos de esos conceptos que se habían manejado. Y es interesantísimo porque ellos son más exigentes que nosotros muchas veces en la corrección. Y esa devolución se la damos junto con la nota del docente a ellos. No. Y les sirve pila. Es anónima. Por supuesto que esa evaluación, si quieren, o sea, es anónima. Si quieren decir, algunos ponen el nombre, dicen, soy fulanito y dije tal cosa. Pero muchos no, o sea, los dejamos que sea, si quieren firmar, firman. Pero creo que eso ha enriquecido mucho también, porque se ven mirados por los compañeros que escucharon la presentación, que, vuelvo a decir, muchas veces son mucho más duros que nosotros. Dicen, no se entendió nada, o dijeron palabras que no corresponde, o la actitud no fue buena, cosas duras dicen. Entonces eso también muestra que ellos empiezan a desarrollar un espíritu crítico sobre qué es lo que hay que aprender en la materia, no solo el contenido, digamos. Y aprenden los criterios sobre los cuales los medimos, entonces ellos mismos van, ya cuando hay nuevas mediciones, saben, también me van a medir mis colegas por esto, mis docentes por esto, y este tipo de evolución es la que hay. Entonces, sobre esos criterios empiezan a aprender competencias y tienen bien claro sobre qué los evaluamos. En verano estaba con toda esta locura de Javif, ¿no?
estaba en la piscina del club, y entonces veo siempre los nadadores, estos que nadan, ¿no? Y hay un tipo, el coach, digamos, el que va caminando y los va corrigiendo, ¿no? Entonces vos ves que los tipos terminaron, yo miraba, ¿no?, la piscina y veía los tipos que iban y él decía, no, saca la mano más para atrás, y lo corregía, y las piernas no sé qué, y lo va siguiendo, ¿no?, a los nadadores. Pero hay algunos que terminan y se quedan en el cubo, eso, no sé cómo llaman ahí, de espalda, y había un montón, ¿no? Yo lo conozco porque me enseñó a nadar al tipo. Entonces le digo, lo toco y le digo, esos que están ahí en el cubo tendrían que estar parados contigo acá y haciendo el ejercicio que vos estás haciendo y vos diciendo si lo están corrigiendo bien o mal. Y esa es la mirada de Javif. Ya. ¿Se entiende? Esa es la mirada de ella. Dice, salite, loco, vos que tu rol no es el docente, sos docente, pero eso no quiere decir que vos tenés que hacer todo. Apartate, trae los flacos del cubo y van a aprender mucho, y bueno, si los corrige mal, voy a decirle, vos, pará, pero esa no es no sé, yo qué sé cómo se saca el brazo en natación, no me importa. Lo que quiero decirle a un tipo que tiene 80 años, que es un crack, me le acerqué y le dije, así no es, flaco. Javif dice que así no es. Sí, Javif está convirtiéndose en una revolucionaria. Javif me cambió la vida. Hace años, para mí lo más importante que está relacionado con lo que tú decías era, los criterios de evaluación ellos los tienen desde el día 1, las rúbricas. Vos vas a ser evaluado de esta forma. O sea, no me parece que sea, y lo dice Liliana, y lo dice Hugo Labate, y lo dicen, no es algo que tengo que esconderle y decir, no sabes cómo te voy a evaluar, entonces ahí te lo va más difícil. No, o sea, yo espero que sepas hacer esto, lo voy a medir así. Está ahí. Es re difícil desarrollarlos y yo los cambio todos los semestres. Y los niveles de logro, y no, la verdad que es complicado. Pero me parece que es lo más sano para el proceso de aprendizaje, saber cómo estoy siendo evaluado. O sea, no me parece que sea algo que ellos no puedan o deban tener acceso. Porque ahí generas ese gap que no tiene sentido. Si yo quiero que ellos sean capaces de hacer eso. Digo, yo espero que vos seas capaz de hacer esto. Entonces. Ya, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Sin embargo, creo que tenemos todavía incluso si tuviéramos las rúbricas y los criterios de evaluación y todo lo demás, creo que no es fácil que los estudiantes entiendan, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un informe adecuadamente redactado y adecuadamente estructurado y todo lo demás, si entienden qué significa eso en términos prácticos. Tienen que ver la criatura para entender realmente de qué se trata. Esto, de alguna forma, vuelve a aquella idea que yo les había presentado en otras reuniones anteriores, que era la de incluir dentro de las evaluaciones y las devoluciones que se dan en los cursos la posibilidad de fracaso, es decir, de hacer las cosas mal. Y yo les cuento que en estrategia de implantación yo lo que tengo son 2 obligatorios. El primer obligatorio es para meter la pata. Y me pasó de vuelta este último semestre. Cuando vieron las cosas que yo le estaba corrigiendo en el primer obligatorio, ahí pasó el momento, ajá, ahora entendí qué es lo que querías. ¿No? O en algún grupo, aunque tardó un poco más, después que se pusieron a evaluar realmente mis devoluciones del obligatorio, haber pensado, y haberme hecho algún par de preguntas, recién allí dijeron, ahora entendemos qué es lo que está diciendo. O sea, yo creo que más allá de crear la rúbrica y explicarle al estudiante qué es lo que queremos, yo creo que hay que crear el proceso para que el estudiante entienda profundamente qué es lo que queremos que logren, cuál es la competencia que queremos que sean capaces de desarrollar. Y lleva tiempo, y lleva esfuerzo, nunca lo negamos, es más, es parte de la misión que tenemos, es parte del trabajo que hacemos. Educar sigue llevando mucho esfuerzo, mucho trabajo. Nunca nos había pasado, y yo celebro que esto haya pasado hoy, de que yo creo que no llegué ni a la mitad de las transparencias que tenía. Quiere decir que lo que hemos logrado es un auténtico diálogo, un intercambio de ideas, de posiciones, de presentación de distintas experiencias, que es tremendamente valioso, tremendamente valioso. Y de alguna manera yo quiero con ustedes repasar y ver a ver cuáles de las transparencias que tenía yo, de los temas que tenía yo, valían la pena, para aprovechar estos últimos minutos.
¿no? Yo lo que estaba haciendo era definiendo de algún modo qué es exigencia. Y aquí tenemos un poco justamente la definición de cuál es el centro de la distribución, es decir, cuál es el lugar en el que ponemos nuestro proverbial 70, ¿no? ¿Qué está de allí para arriba, qué está de allí para abajo? ¿No? Por consiguiente, es el grado mínimo de aprobación que un estudiante debe alcanzar los resultados de aprendizaje de un curso, ¿no? ¿Y cómo se establece ese nivel? Bueno, es en términos de calificación la aprobación mínima, es decir, justamente el 70, y después qué distribución tenemos alrededor de ella, ¿no? Y de alguna manera, y esto es una cosa, es una práctica que yo quería, y ya hablando de recomendaciones de algún modo, y que yo entiendo que tiene una serie de dificultades y que necesita una disciplina a nivel de cada cátedra o de cada curso, que cada docente tenga niveles de 70 similares. Uno podría presumir de que quizás no se da siempre porque tenemos estos docentes que a lo largo de varios años se exoneran mucho más estudiantes o eliminan mucho más estudiantes. Y también cuál es la dispersión, ¿eh? Cuando un trabajo es un 75 o un 87. ¿Eh? ¿Se progresa rápidamente o tiene que hacer bastante más esfuerzo? Yo les comento, en plan de negocios, hace muchos años éramos muy duros. Notas de 80 y algo eran escasas, de 90 prácticamente no existían. Y hoy hemos cambiado la concepción de cómo corregimos. De alguna manera lo que hemos hecho es abrir la pata hacia la derecha de esta curva normal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos parecía que era más razonable que ser tremendamente tacaños en la nota. Entonces, estas son las cosas que las cátedras deben discutir y que deben, cuando tenemos un obligatorio, por ejemplo, nos sentamos a, mi recomendación es siempre comparar trabajos setentosos. Entonces, bueno, el docente tal le da el trabajo que él corrigió a otro docente y este docente le da su trabajo setentoso a otro docente. Y ahí se ponen a ver si más o menos son setentosos o no. Y allí podemos ver cuál es el criterio que hemos tenido y de ese modo evitamos de que haya docentes que tienen la curva muy corrida hacia la izquierda o docentes que tienen la curva muy corrida hacia la derecha. ¿Eh? Creo que son prácticas en las cátedras que es importante que manejemos, ¿no? Y aquí, de algún modo, Gustavo se adelantó a la pregunta, ¿no? Hay una evolución hacia una calificación más generosa. Implica un nivel menor de exigencia, ¿no? A ver, acá yo quería entrar en algunas cosas que tienen que ver con la reflexión respecto de nosotros mismos como evaluadores y asignadores de nota. Pensando que, y en algunos docentes que tienden a ser más generosos, estuvimos hablando con algunos de ellos y estas son las respuestas que nos han dado, algunas veces. No digo que sea general, pero son algunas de las cosas que nos han manifestado. Los estudiantes no van a aprovechar más, si yo soy muy duro, ya está. Y la otra es, bueno, capaz que esto no les resulta tan importante o tan relevante, no es el tema para el que tienen competencias, ¿quién soy yo para frenarlo? Otra vez creo que el criterio es importante para tomar la decisión de qué hacer. Y entiendo que uno pueda llegar hasta agonizar con ese tipo de decisiones. Pero también creo, y acá lo que estoy haciendo es basándome en mi propia experiencia. Y en algún diálogo que he tenido con algunos docentes, pero es mi propia experiencia. Yo creo que hay cosas inconfesables respecto de la calificación, ¿no? O un poco más inconfesables. Por ejemplo, esto de hacer perder a un estudiante, ¿no? Por supuesto que uno se siente responsable, entonces uno lo hace perder. Yo he adoptado la conducta, no, mira, tú, estudiante, me das los elementos para que yo evalúe y sos tú el que perdés, sos tú el que aprobas. Pero entiendo al docente que dice, pero y está de este lado del 70 o de este lado del 70. Es una cosa, reconocidamente los límites son asquerosos, ¿no? Caes de este lado, caes del otro, ¿qué hago? ¿No? Segunda, tener que enfrentar al estudiante frustrado en las consultas.
si tiene que repetir el curso, lo tenés que bancar un semestre más. Es un esfuerzo grande, no hay duda. Por supuesto, otra vez hay un trabajo adicional, porque tenés que tener la consulta, tenés que tenerlo al año siguiente, al semestre siguiente, más otras instancias que tenés que darle devoluciones más cuidadosas, etcétera, etcétera. Hay un sentimiento de culpa que se puede tener. Si este muchacho perdió, si estos muchachos perdieron, fue porque yo fracasé. No lo entendieron, pero por culpa mía. ¿Qué pasa si tengo un porcentaje relativamente alto de estudiantes que son eliminados? ¿Qué imagen voy a tener frente a la facultad? ¿Qué pasa con la evaluación que hacen los estudiantes? Si me entran a matar porque soy duro, ¿es buena política o no? Porque yo sé que la universidad mira las evaluaciones que hacen los estudiantes. Y finalmente, y esto quizás en cátedras grandes pasa más, bueno, la evaluación que hemos formulado realmente mide, o aquellos docentes que están pensando en una concepción un poco distinta a lo que debe ser la evaluación, etcétera, estamos evaluando lo que tenemos que evaluar. La duda que presentaba Gustavo hace un momento, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas son relevantes para pensar, meditar y eventualmente hablar en las propias cátedras con sus respectivos docentes. ¿Por qué les comentaba yo que lo cuento en mi experiencia personal? Yo muchas veces agonizo en dónde hago aterrizar a un estudiante, si de aquel lado o de este lado del 70. Agonizo. Y a veces me lleva 2 días poner una calificación. Me parece legítimo tener esa duda. A ver, estas son cosas de Javif, que estuvimos hablando justamente en la exigencia. Ella planteaba qué significa esto, que los estudiantes consideren que los cursos no son suficientemente exigentes. Ella planteaba tres significados del problema, y yo creo que lo más significativo tiene que ver con el 3. ¿No? Entonces, ella decía, bueno, en principio, el punto 3 es, bueno, ¿no será que podemos estar macheteando nota? Y ella lo que dice es esto que le estaba comentando antes. Vamos a fijar rúbricas, criterios de evaluación. Fijémoslos, establezcámoslos de acuerdo con todos los docentes de la cátedra, o por lo menos del curso, ¿no? Que ya sabemos que es un trabajo importante, pero tenemos que trabajar en esta dimensión, ¿no? Yo acá justamente ya hemos hablado de esto, y por consiguiente, creo que buena parte de la sesión hemos estado viendo formas de mejorar esto. Y como decíamos siempre que lo que queremos hacer es terminar exactamente en hora. Nos hemos pasado 1 minuto, pero no importa. Lo que sí hacemos es terminar con los 2 mantras que nos caracterizan. Y nunca más apropiado que en esta sesión. No a la baja. Y la otra máxima que tiene que inspirarnos, que nuestro único compromiso está con el aprendizaje de los muchachos. Muchísimas gracias. Un buen semestre.